Buenos días. El tema que vamos a abordar es el de algunas técnicas utilizadas en el laboratorio de inmunología. Entonces, para poder entender el principio de varias técnicas, tenemos que retomar muchos de los conceptos básicos de lo que es la respuesta inmune y de dos moléculas claves, que son básicamente los antígenos y los anticuerpos. En eso se va a basar el diagnóstico inmunológico o las pruebas de laboratorio relacionadas con la inmunología, pues muchas de ellas, porque también hay pruebas que pueden evaluar la función de las células o pruebas en animales completos, pues hay muchos modelos experimentales, pero entonces nosotros en estas dos clases nos vamos a enfocar es en las pruebas utilizadas para evaluar esto, ya sea un antígeno o un anticuerpo. Entonces, primero recordemos entonces qué es un antígeno. Un antígeno es una molécula extraña, ¿listo? Es una molécula cualquiera que puede o no desencadenar una respuesta inmunológica. Y un anticuerpo es la proteína que producen los linfocitos B en estímulo o en función contra algún microorganismo. Listo, entonces teniendo claro pues como esas definiciones súper básicas, hay que entender también lo siguiente, que los anticuerpos reconocen los antígenos o sustancias extrañas de forma específica, o sea, hay una unión muy específica. Entonces, lo que aprovechan todas estas pruebas de laboratorio es eso, la especificidad que tienen los anticuerpos de unirse a un antígeno. Y esa especificidad no es más que una interacción bioquímica. Entonces acá podemos ver, pues acá vemos un anticuerpo que tiene una región que se conoce como región FAB o fracción de anticuerpos, que es una región que es variable y a la cual reconoce el antígeno. En esa región entonces se va a presentar esto. Van a haber uniones de hidrógeno o puentes de hidrógeno, uniones iónicas, uniones hidrofóbicas e interacciones de Van der Waals. Este conjunto de interacciones químicas son las que, como les mencioné, les da la especificidad y la estabilidad a la reacción. Cuando se une un anticuerpo a un antígeno, se genera una unión fuerte. ¿Listo? Porque hay varios puntos de unión. Y esta unión, aunque es reversible, es estable en el tiempo. Pues sí, se puede revertir ya con algunos agentes químicos, con calor, con cambios en la temperatura en general, pero en esta reacción se da de forma estable. Se puede dar a bajas temperaturas, hay anticuerpos que reaccionan alrededor de los 4 a 10 grados, pero la mayoría de reacciones se dan a 37 grados, que es la temperatura corporal. Entonces, este concepto es clave, el antígeno anticuerpo. Ahora, otro concepto que me importa mucho que tengamos claro es el de especificidad y el de sensibilidad. Entonces, ¿qué es la especificidad? Es la capacidad que tiene una técnica de reconocer un analito entre varios. ¿Qué es un analito? La molécula que estamos buscando. O sea, si yo quiero hacer una prueba para detectar el virus que genera el COVID, el SARS-CoV-2. Entonces, si esa prueba es capaz de detectar ese virus, así estén otros microorganismos, otras moléculas, esa prueba se dice que es específica, o sea, y que no se va a unir a otra cosa, porque ¿de qué me sirve yo hacer una prueba que se pega tanto que me reconoce tanto el COVID como el virus de la influenza? Yo necesito saber qué infección en especial tiene. Entonces, eso quiere decir especificidad. Entonces, hay técnicas de laboratorio que son muy específicas. Y las que son poco específicas quiere decir eso, que se pueden presentar reacciones no deseadas y en el caso de las pruebas de laboratorio eso daría un falso positivo. Bueno, y otro concepto muy importante es el de sensibilidad. ¿Qué es la sensibilidad? Es la capacidad de reconocer pequeñas cantidades de ese analito o molécula de interés. ¿Listo? Entonces, también vamos a ver que hay pruebas más sensibles que otras. Siguiendo con ese ejemplo del COVID,
Entonces, ustedes vieron que hay una prueba que se llama PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa. ¿Listo? Esa prueba de laboratorio es altamente sensible porque puede reconocer pequeñas cantidades del virus. Pero, por ejemplo, el COVID también se puede diagnosticar por otra técnica como es la ELISA. La ELISA, aunque es específica, no tiene la misma sensibilidad que tiene la PCR, porque la PCR puede detectar pequeñas cantidades de virus. Entonces, a eso hace referencia estos dos términos. Miren pues que son relativamente sencillos. Bueno, y tanto la especificidad como la sensibilidad se debe mucho a los anticuerpos. Entonces acá hay un concepto que también tenemos que tener claro. Recuerden que los linfocitos B, que son las células que producen los anticuerpos, entonces hay linfocitos B específicos contra una determinada molécula o antígeno, ¿cierto? Entonces, este linfocito B me va a producir un anticuerpo que se va a unir a un antígeno en particular, ¿cierto? Entonces, yo no tengo en el cuerpo un linfocito B, sino que tengo miles de linfocitos B. O sea, tengo muchos linfocitos B. Entonces, esos linfocitos B, a medida que se van activando, pues produzco anticuerpos contra el COVID, contra el virus de la influenza, contra el virus del estreptococos, contra muchos virus, ¿listo? Contra los adenovirus, contra las bacterias, contra muchos microorganismos. Entonces, en las pruebas de laboratorio lo que se hace es que se toman estos linfocitos y se saca el anticuerpo que viene de un solo linfocito. Entonces, eso va a dar lo que se llama especificidad, porque en el laboratorio toman una mezcla de muchos linfocitos y toman un solo anticuerpo de un solo linfocito. En el laboratorio les puedo explicar cómo se hace eso. Entonces, esos anticuerpos que son únicos de un solo linfocito se llaman anticuerpos monoclonales. Eso quiere decir que vienen de un solo linfocito. Entonces, eso hace que cuando el anticuerpo se una al antígeno o sustancia extraña, lo haga de una forma muy específica. De otro lado, tenemos mezclas de anticuerpos. Entonces, yo puedo tener varios linfocitos que producen varios anticuerpos contra diferentes moléculas o contra diferentes partes de una molécula. Y eso es lo que se llama anticuerpos policlonales. Entonces, estos anticuerpos policlonales lo que me van a dar es sensibilidad, porque se van a pegar a varios sitios de un mismo antígeno. Entonces, miremos acá el ejemplo. Acá ponen el ejemplo, una proteína, la mioglobulina. Entonces, miremos que tiene varias partecitas a las cuales se les puede unir anticuerpo. Entonces, miren que aquí hay un anticuerpo que se está pegando a una partecita y acá hay otro que se... Entonces, el anticuerpo está generando varios sitios de unión, mientras que con los monoclonales es uno solo. Este concepto es un poquito más complejo, pero bueno. Entonces, teniendo en cuenta esos conceptos básicos, entonces miremos un panorama general de todos los tipos de pruebas de laboratorio. Bueno, entonces, las pruebas de laboratorio en inmunología o inmunoensayos tienen los siguientes objetivos. Entonces, como yo les dije, la mayoría buscan determinar de forma cualitativa o cuantitativa un antígeno o un anticuerpo. Listo, entonces miren que, por ejemplo, algunos de ustedes de pronto les han hecho la prueba de laboratorio para ver si tienen anticuerpos contra COVID. Entonces les dicen, usted tiene tantos. O les han hecho la prueba de laboratorio para ver si tienen anticuerpos contra el virus de la hepatitis B. ¿Listo? Entonces, los anticuerpos o el antígeno, la sustancia extraña, se pueden medir. Entonces, esa medición es cuantitativa, pero es cualitativa cuando simplemente uno dice está o no está. Entonces, esas pruebas que sirven para decir si el anticuerpo o el antígeno está o no está son las siguientes: las pruebas de aglutinación, las pruebas de inmunocromatografía y las de floculación. Las más utilizadas, las que más se utilizan son las pruebas de inmunocromatografía. Esas pruebas de inmunocromatografía
un ejemplo son las pruebas de embarazo. Listo, entonces ustedes ya pronto algunos conocen ese tipo de pruebas, o de pronto no creo que sea el caso, espero que no, ya las han usado, ya les ha tocado ir a comprar, hacer cotizaciones, comparar precios. Bueno, entonces estas pruebas vamos a ver más adelante que son muy sencillas. Por ejemplo, contra el COVID, contra los anticuerpos contra COVID también se pueden utilizar esas pruebas contra anticuerpos contra el virus del VIH, listo. Entonces, esta prueba simplemente dice, ¿está o no está? Por ejemplo, la persona que está en embarazo, aparece una proteína que se llama la hormona gonadotropínica coriónica humana. Entonces, esa prueba de embarazo, ¿qué está haciendo la prueba de inmunocromatografía? Detectar esa hormona, es decir, está o no está, pero no está diciendo cuánto hay de la hormona. ¿Listo? Entonces, si yo quiero saber cuánto hay de una determinada molécula, ya utilizo unas pruebas un poquito más elaboradas, como es la prueba de Lisa o las pruebas de Lumines. La más utilizada es la prueba de Lisa. Las pruebas de Lumines es realmente Lumines, luego yo también les explico en el laboratorio, los Lumines son unas ELISAs modificadas que son supremamente robustas para trabajo pesado, por así decirlo. Entonces miren que muchas de las pruebas de laboratorio de inmunología van a estar en este aspecto. Ya hay otras pruebas que consisten ya en evaluar las células. Ya dejamos de un lado las moléculas y pasamos a las células. Entonces hay pruebas que me van a evaluar las células como tal o van a evaluar moléculas en la superficie de las células o al interior. O hay pruebas también que me pueden decir, vea, esta célula se activó. ¿Y qué es que se active? Algunas células cuando se activan se dividen, otras producen moléculas, otras cambian su forma. Entonces, esos aspectos de las células se pueden medir. Pero entonces miren que ya no está mostrando con moléculas, sino con células. Pero aún así sirve el concepto de antígeno-anticuerpo. Entonces acá hay dos técnicas que son ambas muy utilizadas. Son la citometría de flujo y la microscopía de fluorescencia. Bueno, y por último, ya cuando uno quiere caracterizar proteínas y entender su interacción y entender un poquito más de su función, entonces ya se hacen unas pruebas mucho más robustas, como son la inmunoprecipitación, la cromatografía de alta afinidad y el Western blot. Ya estas son como técnicas muy de investigación. ¿Listo? Como les digo, para entender la estructura, si una molécula se une con más o menos fuerza a otra, y también sirven para determinar cantidades. Estas pruebas también son cuantitativas, pero son muy, muy sensibles. O sea, tienen un alto grado de sensibilidad. Listo, entonces este es un panorama general en el cual vemos la mayoría de las pruebas de laboratorio que se utilizan en el campo de la inmunología. Entonces vamos a mirar algunos ejemplos. Entonces empecemos con el ejemplo de la prueba de aglutinación. Entonces la prueba de aglutinación es lo mismo, permite detectar un anticuerpo o un antígeno. ¿Listo? O sea, se puede detectar cualquiera de las dos moléculas. Bueno, esa prueba de laboratorio, ejemplos, es la tipificación sanguínea. Listo, bueno, dentro de 8 días que tengamos la práctica del laboratorio, de pronto algunos, si le queda fácil y se han hecho una prueba de tipificación sanguínea, de pronto nos la pueda llevar para mirarlo. O sea, una prueba donde diga que es cero positivo o cero negativo, o es A, o es B, o es AB. Esas pruebas se hacen así. Listo, y vamos a tener la oportunidad de hacer un par de demostraciones de estas pruebas. Otro ejemplo, miren esta proteína. Ojo con esto. Esta es una proteína que aparece en la inflamación, sobre todo en la inflamación aguda, y se llama proteína C reactiva. Esta proteína, miren muchachos, tiene esta sigla, PCR. Miren que ahorita hablé de la PCR para el COVID. Entonces miren que acá, con lo del COVID, se presentaron muchos errores, porque una cosa es la PCR
que es la reacción en cadena de la polimerasa y sirve para detectar microorganismos. Y otra cosa es esta proteína que hace parte de la respuesta inmune. Entonces, esta proteína uno la puede evaluar en el laboratorio. Y si esta proteína está, quiere decir que la persona tiene un proceso inflamatorio agudo, o sea, está empezando la inflamación. Entonces, en el laboratorio también vamos a hacer una demostración. Finalmente, por aglutinación también se puede medir un anticuerpo. Entonces, miren, por ejemplo, esta proteína se reactiva en ese diagnóstico hace las veces del antígeno. Así no sea una proteína de un microorganismo. Miren qué tan interesante. Miren que aquí el concepto de antígeno se aplica a la molécula que se une al anticuerpo. No necesariamente es una molécula de un microorganismo. ¿Vean qué tan interesante, muchachos? Bueno, otra prueba que se hace en el laboratorio se llama factor reumatoideo, que busca un anticuerpo que se da en la artritis reumatoidea. Y también podemos buscar anticuerpos que se producen contra microorganismos. Un ejemplo es el Streptococcus, que es una bacteria que puede causar infecciones pulmonares y muchos tipos de infecciones, pues también infecta otros tejidos, pero sobre todo a nivel pulmonar. Entonces uno puede buscar anticuerpos contra una proteína de ese Streptococcus que se llama streptolicina. ¿Listo? Entonces, estos son ejemplos de pruebas de aglutinación. Entonces, miremos en qué es la aglutinación como tal. Entonces, acá tenemos el ejemplo de los eritrocitos. Entonces, por ejemplo, las personas que son A, que sus eritrocitos son A, o sea, que su tipo de sangre, le preguntan, ¿usted qué tipo de sangre es? Y la gente dice, yo soy A. Entonces, ¿qué quiere decir A? Ese A es una molécula, un carbohidrato que se llama A. Listo. Entonces, ¿cómo se hace para saber si la persona es A? Entonces, yo le saco sangre, nos vamos a sacar sangre dentro de 8 días. ¿Y qué le voy a agregar? Le voy a agregar un anticuerpo anti-A. Listo. Entonces, si la persona es A y yo le agrego un anticuerpo contra el A, entonces, ¿qué va a pasar? El anticuerpo se va a pegar al A, ¿cierto? Pero resulta que la persona en la célula, en su membrana, no solo tiene un carbohidrato A, sino que hay muchos. Y uno no ha hecho un anticuerpo, uno ha hecho muchos anticuerpos. Entonces, un anticuerpo se puede pegar por un lado a un eritrocito y por otro lado a otro. Que son A, ¿cierto? Y así, miren, y se va a formar como una especie de enjambre, como un agregado. Esto se llama un inmunocomplejo. Entonces, cuando se unen muchos eritrocitos, precisamente va a pasar esto, se aglutinan, por eso se llaman pruebas de aglutinación. Entonces, si la persona es A, pues entonces se va a formar un abolito. O si la persona es B, cuando yo le agregue los anticuerpos anti-B, pues entonces se va. Entonces, ¿cómo se hace la prueba de tipificación sanguínea? En una plaquita yo he hecho anticuerpos contra A. Si se aglutinan, esa persona es A. Si no se aglutinan, no es A. Y aparte, en otra plaquita, he hecho anticuerpos contra B. Entonces, si se me aglutinan las dos, quiere decir que la persona es AB. Si no se aglutina en ninguna, es 0. Miren que yo estaba usando la palabra 0, que realmente es como la correcta, pero nosotros le decimos O, pues también está como aceptado, pero lo correcto es 0. O sea, uno es A, o B, o AB, o nada, 0. Entonces, ese O da antes del como si hubiera un antígeno O, y eso no es correcto. Listo, entonces lo mismo pasa contra los microorganismos. Entonces, miren que esa se hace con eritrocitos y hay otras que se hacen con partículas de látex. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver si tengo anticuerpos contra el COVID, ¿yo qué haría? Tomaría unas partículas de látex con antígenos del COVID y le agrego el suero mío donde creo que están los anticuerpos, entonces miro si esos anticuerpos aglutinan estas partículas de látex. Noten que en la prueba para grupos sanguíneos lo que se está aglutinando son los eritrocitos. Acá lo que se va a aglutinar
son las partículas de látex. Entonces, cuando se agregan se aglutinan, se forman unos puntos blanquitos. ¿Listo? Esto lo vamos a ver en el laboratorio. ¿Ves? Entonces, eso es la prueba de aglutinación. Miren que es relativamente sencillo. Bueno, algo para tener en cuenta en estas pruebas, y es que miren que con el COVID había gente, yo no sé si, o puede que a ustedes les pasó, alguno nos cuenta la experiencia del próximo viernes, algunos estaban enfermos y la prueba les salía negativa, ¿cierto? O había gente que le salía positiva pero no estaba enfermo. Entonces eso es lo que se llaman resultados o falsos negativos o falsos positivos. Y en esta parte donde yo uso anticuerpos se puede presentar lo siguiente. Si yo tengo un exceso de la molécula que estoy buscando, pues que tengo, por ejemplo, si yo quiero detectar un antígeno y tengo un exceso de anticuerpos, esos anticuerpos no van a dejar, como hay exceso, no van a dejar que se aglutinen las partículas o las células, y eso se va a llamar un fenómeno de prozona. Luego vamos a tener una zona de equivalencia y luego un estado que se llama poszona, que es que hay carencia de alguno de los dos. Listo, entonces miren, esto es un poquito enredado, pero conclusión de esta parte. Para que se dé la aglutinación y en general todas las pruebas inmunológicas tiene que haber una equivalencia en cantidades. O sea, si yo debo tener unas cantidades similares de antígeno y de anticuerpo para que se dé la reacción. Si tengo más del uno o más del otro, eso puede generar falsos positivos o falsos negativos. Listo, miren que pues eso es lo que quería mostrarles ahí. Luego viene entonces la prueba de inmunocromatografía. Como les mencioné, acá tenemos como ejemplo las pruebas de embarazo. Listo, entonces, ¿qué son esas pruebas de embarazo? Son unos cassettes, pues para los que los conocen, que los venden pues en muchas farmacias, y a las personas que trabajan en los laboratorios clínicos pues también se las venden, pero la diferencia entre la que venden en la farmacia y la que utilizan en el laboratorio clínico es que los controles de calidad fueron más estrictos y el resultado es más confiable, pero el principio es el mismo. Entonces es un casecito que tiene varios huequitos, que tiene un huequito, no tiene un solo huequito. Entonces ese huequito se llama la zona de la muestra, entonces aquí se dispensa la muestra. En el caso de la prueba de embarazo, como muestra, se puede utilizar orina. ¿Por qué? Porque esta prueba va a detectar, es una hormona que se puede liberar en la orina. Entonces miren que como les digo, o sea, si la persona tiene en la orina esa hormona es que está en embarazo, y si no la tiene, no está en embarazo. Listo, ese es el concepto. Esa hormona también se puede detectar en suero. Entonces, por ejemplo, en los laboratorios clínicos, en algunos utilizan orina y en otros utilizan suero también. Y en suero, la prueba da mucho mejor porque hay más hormona en el suero que en la orina. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en la orina, si hay muy poquita cantidad, se puede dar un falso negativo. O sea, que la persona sí está en embarazo, pero como la cantidad de la hormona es tan poquita, la prueba no lo va a detectar, pero esos son casos raros, o sea, eso no suele pasar. Lo normal es que la hormona se detecte, ¿listo? Entonces, para que no crean, pues, que entonces, ay, que eso pasa mucho, no, realmente no. Luego hay una zona de reacción y luego una zona de control, ¿listo? Entonces, la prueba da positiva cuando se marcan las dos rayitas. ¿Listo? Entonces, vamos a ver por qué pasa eso. Entonces, yo estoy detectando un antígeno, que en este caso es la hormona, que se llama hormona gonadotropínica coriónica humana. ¿Listo? Entonces, la hormona está en el suero. Entonces, esta plaquita en su interior tiene un papel que ya tiene anticuerpos específicos, y están marcados con una molécula que da un color rojo, que se llama oro coloidal. Listo, entonces, cuando yo agrego el antígeno, ese antígeno se pega
al anticuerpo. Y como es un papel, el papel va a absorber y va a llevar esa reacción antígeno-anticuerpo, la va a llevar a través del papel. Va a ir moviéndose y de hecho uno ve una manchita moviéndose. En los cassettes que venden en las farmacias no van a ver eso porque ellos están tapados, pero en los del laboratorio clínico sí se observa. Esa manchita, entonces, cuando el antígeno, que es la hormona, que ya se pegó al anticuerpo, estamos hablando de un caso que la persona está en embarazo, va a llegar a la zona de test. En esa zona de test también hay anticuerpos contra la hormona. Entonces acá la hormona que ya venía con el otro anticuerpo va a ser capturada por ese anticuerpo. Entonces, este anticuerpo desde el principio venía marcado con oro coloidal, que da un color rojo. Entonces, cuando la persona está en embarazo, se forma como este sándwich. Y esto acá da un color rojo. Bueno, y si la persona no está en embarazo, pues si no hay embarazo, desde el principio estos anticuerpos con oro coloidal se van a mover. Pero cuando lleguen acá, no se va a formar la estructura de sándwich. Entonces, como no hay antígeno, este anticuerpo no se va a quedar acá pegado y se va a seguir. ¿Y se va a seguir a dónde? A una zona donde hay anticuerpos que se pegan a otros anticuerpos. Y esa es la zona de control. Entonces, esta siempre va a dar positivo. O sea, esta rayita de acá siempre se va a marcar porque ¿qué quiere decir? Que los anticuerpos de otras cosas se van a terminar pegando, perdón, los anticuerpos que estaban acá al principio en la zona de la muestra se van a terminar pegando a los antianticuerpos. Entonces, por eso si marca una rayita es negativa y si marca las dos rayitas es positiva. Listo, en el laboratorio lo hacemos y yo sé que les va a quedar un poquito más claro. Ah, listo, miren, acá está. Entonces, miren, si tenemos las dos rayitas quiere decir que es un resultado positivo. Si solo marca la rayita control, es un resultado negativo. Y miren esto, si solo se llega a marcar la rayita del test, es un resultado inválido. O que no se marque ninguna, también se consideraría un resultado inválido. Bueno, vamos a otra prueba, que es la prueba de ELISA. Ya esta es una prueba cuantitativa. Y ya es miren que las otras pruebas, las dos que les acabo de explicar, la de aglutinación y la de inmunocromatografía, no requieren ningún equipo. Miren, la aglutinación yo la veo, o sea, yo si se aglutinan los eritrocitos o las perlas de látex. Y la prueba de inmunocromatografía, el cassette, también yo lo veo, pues yo dio positivo o negativo. Miren que no necesité ningún instrumento y es cualitativa. Ahora el ELISA es cuantitativo. Y esta prueba necesita un aparato que determina una reacción enzimática. Entonces necesita lo que se llama un lector de ELISA. Entonces miren que ya es mucho más compleja. Entonces, ¿qué quiere decir ELISA? ELISA quiere decir inmunoensayo absorbido ligado a enzimas. Entonces aquí se cuantifica un antígeno o un anticuerpo, utilizando un anticuerpo conjugado con una enzima que luego reacciona con su sustrato y genera un color. Entonces, aparte del lector de ELISA, también necesito algo que se llama un plato de ELISA. Entonces, esto. El plato de ELISA es un dispositivo en plástico cuadrado que tiene unos huequitos. Tienen en total 96 huequitos. Entonces, en cada huequito se puede dar la reacción y se puede determinar. ¿Listo? Entonces, acá vamos a ver qué pasa en cada uno de esos huequitos o pozos. Entonces, empecemos con este ejemplo de aquí abajo. Si yo quiero determinar un antígeno, entonces sigamos con el ejemplo de la hormona gonadotropínica coriónica, la que genera el embarazo, pues la que se produce cuando las personas están en embarazo. Entonces, si yo voy a detectar esa hormona, que viene siendo el antígeno, en el fondo del plato previamente se unen anticuerpos específicos contra esa hormona. Listo, entonces luego yo agrego la muestra, que en este caso sería suero.
Entonces, la muestra tiene ese antígeno, entonces ese antígeno se va a pegar al anticuerpo que ya está. Listo. Luego vienen unos pasos que se llaman lavados, que lo que consisten es en retirar las moléculas que no se pegaron. O sea, si no se pegó nada, pues todo se va a ir en el lavado. Luego se agrega un anticuerpo que también se va a pegar al antígeno. Entonces miren que se va a formar esa estructura de sándwich. Y este anticuerpo está marcado con una enzima. Entonces miren, luego el otro paso es agregar el sustrato de esa enzima. Entonces miren que el medio cambia de color. Entonces sí, por ejemplo aquí se utiliza una enzima, un sustrato y una enzima que generan este color amarillo. Entonces sí, si es poquito amarillo, quiere decir que había poquita hormona. Y si el amarillo es un amarillo así muy fuerte, quiere decir que hay mucho. Entonces el lector de ELISA actúa como un espectrofotómetro y cuantifica la absorbancia y la tramitancia de esa solución. Entonces, de acuerdo a la cantidad de luz que pasa o no, es que se genera una medida de la concentración. ¿Listo? Entonces, pero como les digo, el concepto sencillo es, si hay mucho color, hay mucho. Entonces ya ahí yo puedo decir un número. Entonces ya la persona le puede decir, va, de hormona usted tiene 50 miligramos por mililitro. O tiene 1. ¿Listo? Aunque en el embarazo, pues, es igual, da lo mismo estar embarazado que con poquito o con mucho. Pero en otras enfermedades sí es necesario determinar la cantidad. Eso no, y en el embarazo la cantidad de la hormona va creciendo, pues, y luego empieza a decaer. Entonces eso también se puede medir, pues, como para evaluar un embarazo normal. Bueno, entonces miren que ahí detecté que un antígeno. Si quiero detectar un anticuerpo, ya la técnica es al revés. En vez de unirle al fondo del plato anticuerpos, se le unen es antígenos. Entonces yo ya agrego en la muestra, por ejemplo, sangre. Entonces, por ejemplo, una prueba anticuerpos contra COVID. Anticovid. O sea, si yo quiero saber si tengo, yo me puse la vacuna y quiero saber si la vacuna funcionó. Entonces, me saco suero y lo agrego. Entonces, sí, entonces acá tendría que tener antígenos de qué? Antígenos del COVID. Listo, entonces yo tengo los antígenos y agrego los anticuerpos. Entonces el anticuerpo se va a pegar a ese antígeno que ya estaba ahí. Luego, en otro paso, agrego algo que se llama un anticuerpo. Listo, entonces, y ese anticuerpo también va marcado con una enzima. Entonces, luego agrego el sustrato y va a pasar lo mismo. Hay un cambio de color. Entonces, si hay mucho color, quiere decir que tiene mucho anticuerpo. Y si no, pues quiere decir que hay poquito. Y si no hay cambio de color, quiere decir que no tengo nada. ¿Listo? Entonces, miren el fundamento del ELISA, pues como es de interesante. Y miren que puedo medir tanto anticuerpos como antígenos. Entonces, por ejemplo, en el caso de los antígenos, yo puedo medir una molécula, un alimento. O sea, si yo quiero saber, yo quiero saber que este alimento tiene X nutrientes, si tiene esta proteína o este carbohidrato, lo puedo hacer midiendo eso. O la otra, yo quiero saber si el consumo de un alimento incrementa la producción de anticuerpos en una enfermedad. Entonces yo puedo medir los anticuerpos específicos contra una enfermedad que yo crea, o sea, por ejemplo, no sé, la malaria. Las personas que le dan malaria, yo quiero ver si con X dieta o con X alimentos aumenta la cantidad de anticuerpos. Entonces puedo hacer un ELISA para detectar esos anticuerpos. ¿Listo? Entonces miren la flexibilidad de la técnica. Y entonces esto es lo básico. Y a partir de ahí hay muchas variaciones de la técnica. O sea, hay muchas formas de mover la técnica para que dé resultados diferentes, pero esto es lo básico, la detección de antígenos o de anticuerpos. Entonces, ¿cuáles son las ventajas del ELISA? Que se pueden utilizar todos los fluidos corporales. Puedo utilizar suero, orina, saliva, lágrimas, sudor, etc. Puedo utilizar el cultivo de unas células en el laboratorio. ¿Listo? Esto es bien interesante. Ya vamos a ver después con el profesor Jovenis la clase de cultivos celulares. Entonces, él les va a explicar un poquito en qué consiste eso.
Estas pruebas tienen alta sensibilidad y alta especificidad. O sea, miren lo que les decía al principio. Estas pruebas, la mayoría son muy sensibles y muy específicas. Requieren un aparato que se llama lector de ELISA, pero es algo que tampoco es tan caro, pues, ni es tan difícil de conseguir. Son fáciles de interpretar y miren, puedo procesar muchas muestras. Entonces, si yo tengo un plato de 96 pozos, ¿qué quiere decir? Que puedo evaluar 96 pacientes en una placa. ¿Listo? Realmente es menos, pero bueno, ese es el concepto, es que uno aprovecha todo. Y entre comillas, son económicas. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a mirar otra prueba de laboratorio. Pero esta ya no es tanto para evaluar antígenos o anticuerpos, sino para evaluar células. Entonces se llama microscopía de fluorescencia. Entonces, pero acá, o sea, a pesar de que vamos a evaluar células, también vamos a utilizar anticuerpos. Entonces, miren, ¿cómo así? Pues los anticuerpos los veníamos hablando para la ELISA, para la aglutinación. Sí, en la microscopía también se pueden utilizar. Entonces, acá el anticuerpo va a ir marcado con algo que se llama fluorocromo. Entonces, acá tenemos el anticuerpo y acá tenemos esta proteína que se llama fluorocromo. ¿Y qué es el fluorocromo? Es una proteína que cuando se excita con determinada luz emite otro color de luz. Entonces, un ejemplo es este fluorocromo que se llama FIS. Si no les voy a decir el nombre es todo raro. Isotiocianato de fluoresceína. Entonces, este fluorocromo, vean acá está, se excita con luz azul. Y en la luz azul lo que hace es que emita luz verde. Entonces, esa luz verde va a decir si es qué le está pasando a la célula o si hay presencia de un antígeno. Entonces, miremoslo acá, ¿en qué consiste? Entonces yo puedo tener acá, esto acá abajito representa una placa, una plaquita de las de microscopio, o sea, un portaobjetos, y yo puedo tener unas células. Entonces digamos que yo quiero ver si esas células están infectadas con el virus del dengue. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo enviar un anticuerpo contra el virus del dengue marcado con un fluorocromo. Es decir, si la célula tiene el virus del dengue, se va a pegar el anticuerpo al virus y yo voy a ver unos manchoncitos verdes. Y eso va a querer decir que tiene eso. ¿Listo? También podría detectar anticuerpos, aunque sería pues como un montaje muy complejo. Pero si yo quiero ver, por ejemplo, hay unas enfermedades que se llaman autoinmunes, que los anticuerpos se pegan a las células. Entonces, por ejemplo, yo puedo ver eso. Si hay anticuerpos propios que se están pegando a una célula, entonces yo puedo tener las células, agregar el suero del paciente para ver si el anticuerpo se pega a la célula y luego mandarle el antianticuerpo. Y así vería la fluorescencia. Entonces, estos son algunos ejemplos de lo que se puede detectar por microscopía de fluorescencia, por ejemplo, el citomegalovirus, el virus del dengue, la leishmania, el tripanosoma, el triponema. El treponema, miren, muchachos, es una enfermedad venérea. Ojo con esto, miren que todo el mundo habla del SIDA, pero ojo con esto. Les dejo de tarea qué enfermedad causa el treponema, para que me digan dentro de 8 días. El Streptococcus pyogenes, aspergillus, va a buscar autoanticuerpos y células cancerígenas. Y yo puedo, por ejemplo, yo puedo tener un alimento y tratar, una célula y estimularlas con un micronutriente o un macronutriente y ver si hay cambios en la célula, si la célula se divide o si hay activación a nivel de la mitocondria, a nivel del retículo endoplásmico, y todo eso lo puedo ver por microscopía de fluorescencia. Bueno, ya por último, entonces, otra de las técnicas que me permiten evaluar células, miren que estamos hablando, es la citometría de flujo. Entonces, la citometría de flujo ya es una técnica mucho más compleja, mucho más elaborada, en la cual utilizo un aparato que se llama citómetro de flujo. Entonces, ¿esta en qué consiste? En que yo tengo las células
y les agrego anticuerpos que se van a unir a moléculas que están en la membrana de las células. Entonces así puedo entender características de las células. ¿Listo? Entonces cuando, bueno, y estos anticuerpos, los anticuerpos en la citometría de flujo también tienen un fluorocromo, o sea, lo mismo que la microscopía de fluorescencia. Entonces, es lo mismo, solo que ya no voy a usar un microscopio de fluorescencia, sino un citómetro. Y el citómetro, entonces, lo que va a hacer es que va a contar una por una las células. Entonces, ¿qué hace uno que hace en esta prueba? Pues tienen un tubito. Miren que la microscopía de fluorescencia se hacía en una placa. Yo les voy a mostrar ejemplos de placas dentro de 8 días. Entonces en las placas y luego voy y miro las placas en un microscopio de fluorescencia. ¿Listo? En cambio en el citómetro ya voy a trabajar es en un tubito, no en una placa. Entonces en un tubito ya tengo las células, le agrego el anticuerpo marcado con el fluorocromo y si ese anticuerpo se une a una determinada molécula, por ejemplo, acuérdense de los linfocitos T. ¿Se acuerdan de los linfocitos T que les habló la profesora Beatriz? Que participan en la inmunidad adaptativa. Dentro de esos linfocitos T hay unos que se llaman CD4 y otros que se llaman CD8. Y esto es muy importante saber esto porque, por ejemplo, el virus del VIH destruye los linfocitos T CD4. Entonces, cuando ya la persona, el virus le destruye esto, entra a lo que se llama la fase de SIDA. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo por citometría puedo contar cuántos linfocitos TCD4 tiene una persona que está infectada con el virus del VIH y saber si está en SIDA. ¿Listo? Entonces, ¿qué haría? Tendría la sangre total y simplemente agrego unos anticuerpos, un anti-CD4 y ya el equipo se va a encargar de contarlo. Entonces, ¿cómo lo hace? El equipo tiene unas mangueras y pasa las células y genera unos chorros. Y los chorros que genera los genera tan delgaditos que las células pasan una por una. Entonces hay un láser que golpea, aquí está, hay un láser que golpea célula por célula. Miren que aquí muestran es como si fueran unas goticas, pero bueno, son unos chorritos. El láser golpea las células y las estimula el fluorocromo que tienen los anticuerpos. Entonces, cuando pasa la célula, manda una señal. Eso lo capta un detector y lo manda al computador. Entonces, cada que pasa una célula y si tiene el anticuerpo anti-CD4, quiere decir que es un linfocito T CD4. Entonces, una persona con SIDA, a medida que va pasando las células, van a ver muy poquitas o no van a ver. Entonces, eso se va reflejado en el resultado. Entonces, mire, este es un ejemplo de cómo salen los resultados. Entonces, aquí cada puntico es una célula. ¿Listo? Entonces, miren, acá el equipo leyó la citometría de flujo y arrojó este resultado, mostrando un puntico por célula. Entonces, por ejemplo, en las personas con VIH, acá estos punticos representan los linfocitos. Entonces, si dentro de estos linfocitos se pueden evaluar los linfocitos T, CD4. Entonces, si hay muy poquitos, eso quiere decir que la persona está en SIDA. Pues si tiene muy poquitos o si no hay. Y los cuantifican. Entonces, miren que eso es lo bacano de esta técnica. Y no solamente puedo medir los linfocitos TCD4, yo puedo medir muchas cosas. Puedo medir las células NK, los macrófagos, los granulocitos, los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos. O sea, todas las células las puedo evaluar y evaluar sus características. También puedo evaluar si se están dividiendo. Lo mismo que les decía ahorita de la microscopía de fluorescencia, pero con una mayor precisión y cuantificando. ¿Listo? Entonces, ese es el concepto de esta técnica. ¿Listo, muchachos? Entonces, de esto se trataba pues como esta primera parte, de dar un paso en general por estas técnicas y como les digo, dentro de 8 días vamos a hacer una demostración de algunas de estas técnicas. Pues porque, por ejemplo, hacer una citometría uno se puede llevar varias horas.
En la prueba de ELISA mínimo uno se demora 4 horas. Lo mismo las pruebas de microscopía de fluorescencia. Entonces las que vamos a hacer más que todo son pruebas de aglutinación y las de inmunocromatografía. Y de todas formas les vuelvo a explicar varias cositas de las otras pruebas. Ya estas pruebas, las de Western blot y las de cromatografía de alta afinidad, de hecho son pruebas que hasta pueden durar varios días, porque hay que hacer una cosa un día, dejarlo toda la noche, hacer otro día. Y son pruebas ya muy robustas, ahí sí se necesitan muchos equipos, se necesita mucha destreza, entonces pues de estas sí no vamos como a tener una demostración, pero sí saber que están ahí y que sirven pues para determinados casos. Bueno, muchachos, entonces, como tarea para dentro de 8 días, está esa, la de que me traten de traer alguna, por ejemplo, la prueba del grupo sanguíneo o alguna prueba cualquiera, una prueba inmunológica que se hayan hecho. Si nunca se han hecho una prueba inmunológica, listo, no hay problema. Pero el que sí tenga la prueba de grupo sanguíneo o, por ejemplo, si alguien se ha hecho una prueba de embarazo y tiene el resultado también, para que miremos cómo sale, para ver si dice qué tipo de prueba, o el que se hizo la prueba también de anticuerpos contra el COVID también si la tiene, que nos la traemos y en el laboratorio le damos una miradita, ¿listo? Entonces esa va a ser la tarea para dentro de 8 días. Y les voy a dejar para que se lean el manual, eso se llama inserto, el inserto de cómo se hace la prueba de embarazo. ¿Listo? Entonces, para que le den una leidita antes de ir al laboratorio. Bueno, muchachos, entonces eso era todo lo que les quería compartir. Espero que estén muy bien. Entonces, cualquier duda me escriben al correo que lo voy a dejar. Y también si quedó alguna duda puntual, la resolvemos como tal en el laboratorio. Listo, que tengan un buen resto de día. Hasta luego. Chao, muchachos.